Bienvenidos a la universidad, bienvenidos a la UBA. Hoy nos toca discutir el rol del movimiento estudiantil en la perspectiva de este tipo de eventos que está organizando el rectorado de la universidad, con el objetivo de profundizar una discusión acerca de qué pasó, qué es lo que está pasando y cuál es la propuesta que tiene la Universidad de Buenos Aires para... El nombre dice el siglo XXI y ya estamos re avanzados en el siglo XXI, ¿no? Yo diría para mediados del siglo XXI. Hoy nos toca discutir quizás aquello sobre lo que hay más bibliografía, sobre lo que hay más discusión, sobre lo que hay más debate, sobre lo que hay más prensa en términos de lo que es la universidad pública y la Universidad de Buenos Aires en particular, que es su movimiento estudiantil. En el panel de hoy están destacados dirigentes estudiantiles actuales, está también, no sé si tan destacados, pero estamos otros dirigentes de otras épocas, y la idea es que cada uno de ellos, yo me voy a tener a mi rol de coordinador, moderador en la medida que me dejen, que cada uno de ellos hable 10 minutos en términos del rol del movimiento estudiantil en esta Universidad de Buenos Aires que se viene, y la verdad que me parece mucho más interesante el ida y vuelta. La charla de ellos seguramente va a ser muy interesante, pero también me parece interesante el ida y vuelta que se puede generar con cada uno de ustedes en función también de nosotros como panelistas poder responder a las inquietudes y a los análisis que el público plantee. Simplemente, nada, para tener un orden, empieza Juliana Siner, sigue Igal Kexefman, luego sigue Constancia Bocio, Arturo Pozzali y cierra, porque es el mayor de todos, Carlos Masvélez. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, tenemos que abordar este tema del movimiento estudiantil. En mi caso, digamos, como protagonista, saben que soy presidente de la FUBA, de la Federación Universitaria de Buenos Aires, de acá de la universidad, desde hace un año. Y en general, digamos, toda mi vida personal lo tuve que poner ahora porque había que hacer una especie de currículum acá para la charla. Bueno, fui presidente en el centro de estudiantes también de un colegio universitario del Pellegrini cuando era más chico, y en general, digamos, viví todo el estudio acá en la universidad ligado a una militancia política. Pienso que lo primero sería definir esto del siglo XXI, ¿no?, que aparece ahí como parte del movimiento estudiantil en este contexto, y que marcó evidentemente la vida de una nueva generación de estudiantes que son los que estamos hoy protagonizando este movimiento. Cuando yo ingresé al colegio me acuerdo que eran los primeros años de los centros que ya eran centros de izquierda, es decir, centros que, más allá de las diferentes agrupaciones que los componían, no tenían la ligación orgánica que habían tenido en la década anterior con el rectorado, digamos, de la universidad, lo que eran los centros de Franja Morada. Ya el Colegio Carlos Pellegrini, incluso unos años 2000, 2001, ya habían ganado por primera vez después de la dictadura militar los primeros centros que no respondían a la UCR, que fue un panorama, digamos, general en toda la UBA. Por ende, el siglo XXI, pienso que arrastró todos los problemas, digamos, que venían del siglo XX, pero volvió a reactualizar, y para el movimiento estudiantil eso es muy importante, la gran crisis del capitalismo, es decir, el estallido de las relaciones sociales en nuestro país, las grandes movilizaciones populares, el movimiento piquetero, la caída de gobiernos a partir de enormes levantamientos que le dieron un giro claramente al rumbo que tomaban los acontecimientos y las características que tenía el movimiento estudiantil que venía interviniendo en ellos, y que, bueno, quedaron frente a los ojos de todo el mundo, es decir, los centros de estudiantes ligados al rectorado, y que eran una plataforma, bueno, como se vio ahora en los últimos días,
que sigue siendo, pero que con los diferentes casos que están habiendo de cómo militantes estudiantiles pasaban rápidamente, en todo lo que fue el grupo Sushi y demás, rápidamente ocupar puestos ministeriales, incluso en, bueno, servicio de inteligencia como tenemos hoy. Es decir, yo al venir acá no puedo dejar de decir que hoy tenemos una Universidad de Buenos Aires donde tenemos un servicio de inteligencia que maneja el rectorado, que es Darío Richarte, y que justamente era parte de los estudiantes que en ese momento se incorporaban al movimiento estudiantil de los 90 y rápidamente pasaban a ocupar las principales esferas del gobierno. Eso fue quebrado por el movimiento popular y evidentemente cambió el rumbo de nuestro país y bueno, ya la experiencia que nosotros vivimos, yo en ese momento ya era chico, todavía no ingresé al colegio muy poco después, fueron ya un movimiento estudiantil combativo que dio grandes peleas. Y que de alguna manera eso pienso que también refuta, voy más o menos rápido porque no, así podemos hablar todos, refuta la idea del kirchnerismo en la medida en que ellos se presentan, digamos, como la recuperación de la política o un movimiento estudiantil que vendría a ser el fruto del gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, digamos, de los últimos tiempos. Bueno, no es así, es una intervención muy tardía la del kirchnerismo en el movimiento estudiantil. De hecho, en esos momentos, me acuerdo cuando recién ingresamos al colegio, habría grandes movilizaciones, había grandes luchas, y el kirchnerismo, que era ya gobierno, empezaba a ser gobierno, todavía ni siquiera tenía un armado político propio, o estaban los jóvenes K, que iban de Alberto Fernández, algunas otras escuelas, pero digamos no pasaba absolutamente nada. Pienso que el kirchnerismo, la relación que tuvo con la universidad, y que eso es importante, fue tratar de reconstruir los lazos y todo lo que se había quedado, digamos, quebrado después de la rebelión popular, la crisis capitalista que hizo pelota a nuestro país, que disolvió las monedas, quebró el Banco Central, el default de la deuda externa, y que la política de estos años fue tratar de reconstruir todo eso, no de transformarlo. Por eso siempre nosotros del Partido Obrero hemos mostrado el carácter conservador que tenía el movimiento que encabezó el kirchnerismo y que, como en otros aspectos de la vida, digamos, en los ferrocarriles, con los Sirigliano, con las privatizadas, con los subsidios, para tratar de rescatar lo que se había quebrado. Con el pago de la deuda externa, estos canjes que ahora están estallando en los juzgados de Griesa, porque fueron como volver a reanudar la dependencia de nuestro país del sistema financiero internacional. En la universidad fue el rescate de esas viejas camarillas. Y por eso hoy tenemos en la Universidad de Buenos Aires ese entrelazamiento que nosotros mostramos y anunciamos a los ojos de toda la sociedad, de cómo los partidos que supuestamente se pelean afuera, la UCR, el PJ, los kirchneristas, todos juntos pueden compartir un rectorado y armar suculentos negocios, digamos, a costa de la universidad. El kirchnerismo intervino muy fuerte por eso en la primera elección de Aliu. Cuando nosotros estábamos en el colegio, me acuerdo que peleamos por la democratización de la universidad en el año 2006, y hay un momento donde efectivamente hubo una intervención directa del gobierno nacional diciendo, bueno, acá cómo se hace para frente a un movimiento estudiantil y docente que reclamaba la democratización. Es decir, que los intereses de la universidad tenían que ser los de las mayorías que viven en nuestro país y no los de negocios de algunas multinacionales que son las que se van quedando con la educación. El gobierno nacional puso el Congreso, la policía, armó todo el escenario para poder garantizar los mismos intereses sociales, digamos, que venían de la década anterior. Eso hoy está más actual que nunca. Digamos, nosotros tenemos un rector que viene del Congreso del Banco, el Banco Santander Río, que es, digamos, el emblema de la universidad. Yo los invito a todos los que están acá a que vayan a la Facultad de Económicas. Es impresionante, pero uno entra a la Facultad de Económicas, abre la puerta y dice, el Banco Santander, el banco que la UBA eligió para vos. Es increíble, es el banco que la UBA eligió para nosotros. Ya es una locura, o sea, el hecho de que los trabajadores de la UBA tendrían que cobrar por un banco público, es decir, el negocio que hace el Banco Santander a partir de tener el flujo de dinero en la universidad no tiene ninguna razón de ser. Pero el Banco Santander es interesante porque son los que arman la política educativa de esta universidad. Ellos tienen Universia, que es digamos, el departamento universitario del Banco Santander, y convocaron un congreso con más de 1000 rectores de todos los países, a cual fue Barbieri, y ahí se discutió, bueno, qué es lo que había que hacer y cómo flexibilizar los planes de estudios
cómo armar sistemas de crédito, de posgrados, de esto, lo otro, y cómo desarrollar lo que son las mercancías educativas, que es lo que frente a la crisis mundial pide el capital. A ver cómo hacen ustedes para que la universidad sea una fuente de negocios permanente. Y entonces es una gran desintegración de la función de la universidad, una gran desnaturalización, y que nosotros en las ciencias sociales, yo estudiante de sociología, lo vivimos como una gran mediocridad, es decir, como un achatamiento, donde el problema es acumular los papers, los papeles que pide el Banco Mundial, y se arma esto, se arma lo otro, grandes currículums que no lee nadie, y ningún tipo de acción realmente transformadora de los grandes problemas que tiene hoy el país en el que nosotros vivimos. Nosotros tenemos una universidad donde el decano de la Facultad de Arquitectura es al mismo tiempo el dueño de la empresa Point, que es el que está armando con Mauricio Macri, ahora hay que ver si lo pueden hacer o no, un gran emprendimiento inmobiliario en la zona sur, para que suba el valor de la tierra de la zona sur, y de esa manera poder fomentar los negocios, lo que quieren ir a invertir ahí. Eso no tiene nada que ver, imagínense, con las necesidades de la población de Lugano, de la Villa 20, de todas las zonas esas que se organizan permanentemente para estar arraigadas en su lugar y que reclaman la urbanización. La UBA, en lugar de favorecer la urbanización, va a favorecer la expulsión de todas esas poblaciones, armando con el decano empresario este gran emprendimiento ahí con el centro cívico del macrismo. Bueno, después lo de Débora Giorgi, digamos, ya daría para hablar horas y horas, porque involucra y muestra cómo toda la Universidad de Buenos Aires funciona como una tercerizada de las empresas que están ligadas a funcionarios y profesores y al propio Ministerio Kirchnerista ¿cómo se llama?, de Industria, donde van fondos a empresas que son todas medio fantasmas, la misma gente, cobran los subsidios y después va la UBA a auditar y dice que está todo fenómeno, pero en realidad es porque los que son auditores son al mismo tiempo los auditados, o sea, son todos los mismos. Salió en la Nación, les recomiendo que vean, porque ahí, bueno, muestra de forma completamente cruda cuáles son los negocios entre el gobierno nacional, el rectorado y de la universidad y los intereses y cómo se desnaturaliza completamente El último dato, para no abundar, es que hoy ya tenemos en la Facultad de Agronomía armado un comité académico asesor integrado por Bunge y Born. Es decir, que los que están discutiendo qué es lo que tienen que investigar los docentes, los investigadores de la Facultad de Agronomía, son Bunge y Born, Maizar. Después la UBA crea estas semillas que sirven para hacer pelota del suelo, pero para que se pueda sembrar, digamos, en lugares con el CONICET y todas alianzas con el gobierno, se investiga para ver cómo hacer para que estas pools de siembra y para que este capital financiero que se invierte en el negocio de la soja pueda sacar su máximo rendimiento. Cuando en realidad nuestro país no tiene ese problema, cómo hacer para que tenga un máximo rendimiento la soja, para que se la lleve Maizar, sino al revés, cómo hacer para industrializar la Argentina. Incluso nosotros como federación, por ejemplo, sacamos una protesta cuando vino acá Galucio, a la Facultad de Económicas, así que la UBA le ponía el sello a los emprendimientos que van a votar la semana que viene, esta nueva ley de hidrocarburos, que es para entregar nuestro país a Chevron. Así nunca va a haber universidad. Es decir, no puede haber una universidad en un país que en lugar de desarrollar sus fuerzas productivas, se quiere convertir en un emirato árabe para poder llegar a pagar los vencimientos de 2015, que es, digamos, el proyecto oficial, y la universidad, en lugar de decir, bueno, esto es incompatible con nosotros, miren, nos parece que los hidrocarburos deberían... Bueno, está privatizada, quienes ya la tecnicatura de hidrocarburos la están acreditando la CONIAU y se está desmantelando en la Facultad de Ingeniería. La facultad nuestra, la universidad debería decir, no, estos hidrocarburos tienen que servir un desarrollo genuino de los intereses del pueblo argentino, y está completamente, digamos, ausente. Entonces, bueno, nosotros hemos atravesado esta década. Atravesamos esta década con una posición de lucha, de confrontación política contra los intereses que se quisieron preservar. En la universidad eso se vio de forma brutal a través de las represiones que hemos sufrido por parte de las autoridades y de sus patotas, porque acuérdense que antes de Mariano Ferreira y las patotas de las barras bravas que se mandaban a pelear contra los tercerizados o contra los docentes, las tuvimos acá en la UBA. En ese mismo 2006, cuando la barra brava de Boca fue mandada por APUBA, que es, digamos, el sindicato no docente ligado a las autoridades de la universidad, para justamente acabar con el cuestionamiento y con la lucha de estudiantes y docentes. Como fue algo que se conoció públicamente, finalmente tuvieron que bajar al rector Alterini de la dictadura militar, que era el que quería asumir con esos métodos. Entonces, bueno, ¿cómo darle un cierre, digamos, a mi intervención? Nosotros lo que vemos es que efectivamente el siglo XXI, por más que se trate de presentar como una nueva era de la humanidad,
tiene todos los problemas que arrastraba el siglo XX, que es por sobre todo el agotamiento ya fatal de este régimen social en el que vivimos y que quiere armar de nuestra universidad una mercancía o una fuente de lucro, de negocios que degradan las potencialidades y el estudio científico. Vemos que el gobierno que nosotros tenemos y que se presentó y que la universidad trató de armar, carta abierta y todo lo otro, finalmente quedó completamente integrado al funcionamiento de las viejas camarillas universitarias y ahora implicado incluso penalmente en estos negocios. Y que el movimiento estudiantil entonces tiene el desafío básicamente de acabar con todo esto. Es decir, para eso lucha hoy la Federación Universitaria y por eso van a ver que la FUBA tiene su principal aliado en la clase obrera, en el movimiento obrero, que pelea contra los despidos, contra las suspensiones, que está peleando por tener con los sindicatos docentes y no docentes un salario igual a la canasta familiar. Hoy en la universidad seguimos con los 10.000 ad honorem. La Universidad de Buenos Aires sigue con una gigantesca flexibilización laboral de docentes interinos, donde año tras año son recontratados a través de contratos basura, de contratos precarios, y no hay, digamos, las condiciones más elementales para los becarios de la universidad, de los investigadores, que seguimos reclamando que efectivamente le paguen lo que deben, porque se firmó a partir de la última lucha que se dio, que tenían que tener por lo menos un lugar donde investigar, cobrar un salario que no podía estar por la mitad de lo que cobran en el CONICET, y efectivamente, bueno, a partir de esta lucha, de estas peleas, es como se puede ir defendiendo la universidad de este régimen social y de este régimen universitario que defiende intereses completamente minoritarios, parasitarios, y que bueno, que es evidente que lo que va avanzando también en este siglo es la conciencia del movimiento estudiantil y docente sobre este problema y su organización para decir, bueno, esto, señores, se tiene que terminar y es necesario una alternativa política que le dé un rumbo para nuestra universidad y para nuestro país. Nosotros estamos convocando un congreso y con esto termino. No nos asusten, ya terminamos, pero es importante esto. Estamos convocando un congreso donde queremos reunir asambleas de trabajadores de todas partes del país y a jóvenes estudiantes. Es decir, que el movimiento estudiantil tenga su aliado no en los Cirigliano, en los Roggio, en la base social capitalista que hoy exige una devaluación y que quiere gobernar con Scioli, con Massa o con alguno, digamos, de los que se presentan con Macri para lo que viene, sino que preparemos a partir de la lucha en defensa de la universidad y de la lucha en defensa de los trabajadores una alternativa política común que pueda efectivamente darle a nuestro país un desarrollo que hoy, bueno, ya los gobiernos de la dictadura militar para acá han demostrado, unos y otros, que son incapaces de superar la crisis permanente a la cual llevan una y otra vez al país que tenemos. Así que bueno, esa es nuestra opinión y muchas gracias. Muchas gracias. Les pido por favor que se atengan a los 10 minutos, 12 como mucho, porque si no después no va a haber tiempo para preguntar y me parece que es rico el debate y el intercambio. Igal Kesefman, difícil, pero posible. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer la invitación. Yo soy Igal Kesefman, soy economista, docente, ambas cosas acá en la UBA. Fui consejero superior estudiantil y también presidente de la FUBA, y agradezco a la Mella Patria Grande, que es mi organización, que me pidió que represente a nuestra organización en este momento. Básicamente, a mí lo que me interesa pensar es el movimiento estudiantil de los últimos 10 años se ha enfrentado a las autoridades de la universidad, el movimiento estudiantil elegido democráticamente en sus congresos, y la pregunta entonces que le queda al movimiento estudiantil como desafío es, bueno, ¿a qué nos tenemos que preparar o cuál es la UBA que se viene? Y aparentemente este programa, UBA para el siglo XXI, nos daría algunas claves para pensar estas cosas. Por eso, ante la llegada de lo que se suele denominar en la política universitaria el bloque reformista al rectorado de la UBA, nosotros nos preguntamos, en primer lugar, en qué situación es la que estamos. Y como este bloque reformista llega plenamente a la universidad, al rectorado, hace pocos meses, quizás es muy difícil armar un panorama que sea esclarecedor acerca de cuál es el rumbo que las autoridades de la UBA están planificando. Yo por eso me voy a tener algunas pequeñas cosas que van apareciendo desde nuestro punto de vista como manifestaciones de cuál es la orientación que la universidad está pensando. En primer lugar, me propuse no naturalizar el programa, el propio cronograma que nos propone las autoridades, en el cual
es curioso que al movimiento estudiantil se lo invite a hablar únicamente sobre el movimiento estudiantil, cuando la historia del movimiento estudiantil justamente es no referirse únicamente sobre el movimiento estudiantil, sino justamente discutir la política universitaria, la política nacional, la política mundial, y justamente la reforma universitaria del 18 ha mostrado eso, estudiantes que han dicho, ¿sí?, en ese glorioso manifiesto liminar, que no quieren más usar esa palabra medieval que tiene como reminiscencia a la universidad, que es el claustro. Los estudiantes no queremos estar enclaustrados, los estudiantes, yo ya como docente, no quieren estar enclaustrados discutiendo únicamente al movimiento estudiantil. Por otro lado, me pregunté qué rol se le dio a los docentes, organizados como docentes, y curiosamente veo que el gremio mayoritario en la práctica, que hace elecciones, cuyas urnas vemos cada 2 años en todas las facultades, que ese gremio AGD, está totalmente ausente en el programa. El único gremio que está es ADUBA, que ha sido invitado, un gremio docente, por favor, ha sido invitado para discutir acerca de la contracultura digital, cuando nuestra universidad acaba de levantarse de la mesa de negociación del contrato colectivo de trabajo. Y un secretario general va a discutir sobre la contracultura digital. No digo que no sea un tema importante, simplemente me llama un poco la atención. Hay después algunos personajes muy importantes de la universidad, por ejemplo el doctor Alberto Kohlenblit, que realmente destaco que esté presente porque es uno de los que ha sido claves cuando en la universidad, cuando en la Facultad de Exactas dimos la lucha, el movimiento estudiantil contra la CONEAU, su palabra y su voto en una solicitada que sacamos fue clave justamente para que después la CONEAU haya sido rechazada en esa facultad, y ese es uno de los orgullos que tiene el movimiento estudiantil en esta última década. Otra cosa que me llamó la atención es que en el panel acerca de transformaciones y desafíos, donde se pretende mostrar una pluralidad, en realidad están quienes conocemos a las distintos directivos de cada una de las facultades. Sabemos que quienes están invitados en ese panel en realidad pertenecen al mismo sector reformista, por lo tanto, aunque se nos plantea un debate abierto, los estudiantes queremos discutir, ¿sí?, la oposición, la izquierda, queremos discutir las transformaciones y desafíos de la universidad. Lamentablemente no fuimos invitados a ese panel. Y por otro lado hay otro panel llamado Gestión Universitaria. Para nosotros los que se gestionan son las empresas, no la universidad. Para nosotros, en todo caso, la verdad es que referirnos con términos empresariales a los derechos es algo por lo menos en lo que nosotros no estamos acostumbrados. Por otro lado tenemos algunos, esto es por un lado en lo que hacía el programa. Después hubo en lo que va del año algunos conflictos también en la facultad. Por ejemplo, mencionar que es importante conocer cuál fue la renovación de este nuevo mandato en la universidad. Quien era secretario de Hacienda, doctor José Luis Justi, aquí a mi derecha, pasó a ser decano de la Facultad de Económicas. Quien era decano de la Facultad de Económicas y a su vez vicerrector de la universidad, pasó a ser rector de la universidad, y a su vez entrando Emiliano Jacobiti como secretario de Hacienda de la UBA. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque cuando hubo algunas discusiones este año, ¿no?, acerca de lo que se hizo público el conflicto acerca del aula de Asiaín, ¿no?, que Asiaín es un docente kirchnerista, abiertamente kirchnerista, peronista de antaño, joven, y que es uno de los docentes críticos de la facultad. Entonces, cuando le preguntaban al decano, aquí a mi derecha, acerca de cuál es el motivo por el cual fue, desde nuestro punto de vista, arbitrariamente cambiado su horario de 17 a 19 a 15, de 15 a 17, que es un horario muy inaccesible, justamente decía que es un problema netamente administrativo y que es un problema netamente administrativo. Y justamente una de las formas en las cuales tiene esta gestión de proceder es justamente dar argumentos administrativos a lo que para nosotros es eminentemente político. Después, otra explicación acerca de por qué tardan tanto los nombramientos en esa facultad es que a veces los consejeros se toman demasiado tiempo. Yo los invito a ver cuánto tiempo, porque ahora está el streaming, está todas estas posibilidades tecnológicas para ver cuánto tiempo se vota. ¿Sí? Me consta que en una facultad se discute mucho antes de votar. Yo los invito al Consejo Superior y a la Facultad de Económica a saber cuánto tiempo se toman los consejeros antes de votar una resolución. Los invito realmente para ver si en realidad es una cuestión de tanto tiempo que lleva pensar por qué algunos docentes no son nombrados con agilidad como si otros. Y el tercer caso que se nos presenta es el caso del CBC,
el caso de un docente de Fuchi, en el cual le sucedió un caso curioso. Sus estudiantes empezaron a aparecer asignados a una cátedra, que es una cátedra abierta por la propia facultad, a cargo de Andrés López, que es el director de la carrera de Economía, en el cual entonces al profesor Justi y al decano le preguntan entonces por qué motivo es que de repente se abrió una cátedra y que los estudiantes son asignados a esa cátedra y no a la original. Entonces aclara, nos interesa y nos importa que tenga una continuidad con lo que se estudia en la facultad, como si el profesor Fuchi después de tantos años no supiera lo que se da en la facultad, además de ser egresado de la misma facultad. Insisto, con argumentos administrativos se presenta lo que en realidad no tiene sino un elemento netamente político. Hasta donde yo sé, no hubo ninguna descarga pública acerca de que en página 12 se lo haya tergiversado al señor decano, por lo que en todo caso, si fuera así, me rectificaré, pero en principio entiendo que lo que dice acá es de esa manera. Y en tercer lugar, me acuerdo cuando me egresé, el actual rector me entregó el diploma, y me acuerdo que en esa oportunidad el rector, Alberto Barbieri, había hecho una mención en su discurso acerca de cuáles son los desafíos que tiene la universidad, en ese momento él como decano y vicerrector, y entiendo que lo sostiene como rector. Y una de las cosas más importantes que él decía era justamente la vinculación con el mundo. Siempre esa palabra vinculación con el mundo suena lindo, pero es una buena pregunta. Yo me tomé el trabajo, si quieren después les paso las fuentes, que son todas fuentes públicas de la propia página de la UBA, que estaba en la Secretaría de Hacienda, mientras Justi todavía era secretario. Me tomé el trabajo de comparar algunos presupuestos, de armar una tablita, después de entrar resolución por resolución, cosa que me llevó bastante trabajo hacerlo, y después de ese trabajo encontré que para el año 2008, fíjense, casi 70 millones de pesos, 69 y pico, venían para el presupuesto nacional para la Facultad de Económicas, en lo que hace al pago de personal, mientras que 12 millones de pesos, esto tiene que ver con así 10 millones de pesos que fueron para pagar el nuevo edificio, iban en términos de funcionamiento. Es decir, que juntos sumaban prácticamente, son 70, son 81 millones de pesos. ¿Cuánto iba de recursos privados esta apertura al mundo? 75 millones de pesos. Es decir, que si comparamos, ¿sí?, cada 10 pesos que tenía la facultad, otros 9,2 venían del sector privado. ¿Qué pasaba en la UBA? Porque uno, bueno, capaz de algo generalizado. En la UBA, ¿sí?, por cada 10 pesos que entraban del sector público, del ministerio, otros 2 pesos venían del sector privado, mientras que 9 venían del sector privado en la facultad. ¿Qué pasaba en el año 2012? Terminando la gestión de Alberto Barbieri, actual rector, que quiere abrirse al mundo. Muy bien, eso cambió. Por cada 10 pesos que entran a la Facultad de Económicas, en el año 2012 entraban 19 por el ámbito privado. Eso es, evidentemente, para el rector abrirse al mundo. En cambio, en la universidad ese porcentaje pasó del 20 al 30% prácticamente. Por otro lado, abrirse al mundo, hay un instituto en la facultad que se llama el Instituto Confucio, que no sé si les suena, llegan muchos mails, hace charlas interesantísimas que a mí realmente me interesa ir y he ido a algunas. Yo me pregunto por qué si ahí no hay aulas, porque hay aulas de la facultad ocupadas por el Instituto Confucio que no sé si es un ente público, privado, de la embajada, una ONG, no sé qué es, pero sé que ocupa aulas de la facultad que yo tanto quiero y que evidentemente hay docentes que justo son críticos y que no encuentran aulas. Sería bueno que le habiliten al menos un salón en el Instituto Confucio. Bueno, por otro lado, y para terminar lo que ya mencioné, el convenio colectivo de trabajo. Realmente los docentes trabajamos, y yo en este caso me pongo más como ya parte del movimiento docente y no como parte del movimiento estudiantil, porque ya estudiante no soy hace algunos años, pero es realmente insólito que cuando a nivel nacional se esté pactando entre todas las universidades del país un convenio colectivo de trabajo, después de años de lucha, la UBA se haya levantado de la negociación y le haya quitado al Consejo Interuniversitario Nacional la posibilidad de representarlo y firmar por él. Esto significa que los docentes seguiremos sin convenio colectivo de trabajo. Hace poco tiempo, y gracias a las grandes negociaciones de ADUBA, el único gremio invitado a participar de estos paneles, tuvimos en 16 meses un 18% de aumento, algo que es fantástico en este país, donde
bueno, al parecer no sé para quiénes no habrá inflación, etc. Bueno, en términos de propuestas, yo lo que les quiero decir es que nosotros como parte del movimiento estudiantil nos hemos tomado el trabajo de recopilar nuestra experiencia universitaria, porque creemos que el movimiento estudiantil tiene la responsabilidad de crear y producir conocimiento, además de luchar por sus derechos y conquistarlos. Y hemos producido este libro que se llama Universidad para el Cambio Social, el cual, mucho más que lo que yo les voy a poder contar acá en estos 10 minutos que están terminando, qué es lo que opinamos sobre cómo debe ser la investigación en la UBA, cómo debe ser el presupuesto en la UBA, cómo debe ser su relación con la sociedad, con los movimientos populares, con los sectores populares, cómo debe ser tratado el movimiento estudiantil, con ese respeto, ¿sí?, que ha hecho a la universidad lo que es, porque la universidad pública hoy es lo que es por esos estudiantes de 1918 y no gracias a las autoridades de 1918. Y entonces los invitamos a recorrerlo, adicionalmente sobre las conquistas, sobre los temas de becas, de comedores, adicionalmente sobre las cuestiones pedagógicas y de cursada. Realmente los invitamos para que conozcan en profundidad cuál es nuestra propuesta y bueno, eso les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Le toca ahora la palabra a Constanza Bucio. Bueno, ¿está prendido? Sí. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Nos parece súper importante desde nuestro espacio que se generen estos lugares para debatir entre los diferentes sectores, cuál es nuestro rol como estudiantes, cuál es el rol del movimiento estudiantil. Nosotros ya desde hace años venimos trabajando en una línea, en una perspectiva política. Creemos que el movimiento estudiantil tiene un rol y demasiados desafíos por delante en cuanto a lo que es la educación pública y la política en general. Nosotros lo que creemos es que hoy en día la defensa por la educación pública en general y la educación superior en particular es una cuestión que hay que debatir y que es una bandera que hay que llevar adelante, porque hoy en día existe una gran brecha entre lo que es la educación media y la educación superior, y cuál es la respuesta de los estudiantes universitarios y mismo cuál es la voz que tiene la universidad en esa perspectiva. Hoy en día los chicos, que hay una gran deserción en lo que es la escuela media, casi un 50% de los estudiantes no terminan de graduarse, y los que sí se gradúan, al entrar a la universidad se encuentran con un nivel de exigencia que es muy grande. Entonces, para democratizar el acceso a la universidad, también lo que nosotros planteamos es que hay que aumentar la calidad académica en todos los niveles. Por eso también creemos que la voz de la universidad es muy importante, y aquellas casas de estudio en las que tengan carreras pedagógicas o carreras orientadas a la ciencia de la educación, sería muy importante que hagan un análisis exhaustivo de lo que es la situación para poder plantear soluciones y respuestas a este tipo de problemáticas, porque cuando hablamos de articular la universidad con las problemáticas de la sociedad y articular la universidad con las escuelas secundarias, también va en este sentido. Y en el sentido de la planificación nacional, no solo acá, bueno, esta es una charla que nos invita a la Universidad de Buenos Aires. Yo soy la secretaria general de la Federación Universitaria Argentina, así que me toca traer un poco la voz de las problemáticas a nivel nacional que nosotros vemos tanto en las universidades como en la escuela pública en general. Por otra parte, nosotros planteamos que los estudiantes debemos tener mayor representación en los órganos de cogobierno. Son luchas que se vienen dando hace muchos años. Por ejemplo, acá en la Universidad de Buenos Aires, en los consejos directivos, hay 8 docentes y somos 4 los estudiantes que tenemos representación. En ese sentido, estamos subrepresentados, ya que somos el claustro mayoritario, y muchas veces siendo las cuestiones de esta manera, se toman decisiones, minorías toman las decisiones por las mayorías, y las mayorías
generalmente no están de acuerdo con esas decisiones, como puede ser la cesantía de más de 600 docentes el año pasado, como pueden ser el financiamiento de multinacionales a la universidad pública, que obviamente no podemos ser hipócritas, sino decir que eso no nos condiciona a la hora de investigar y que no va en detrimento de la autonomía universitaria. También creemos que es importante discutir una nueva ley de educación superior, una nueva ley que garantice la gratuidad universitaria, porque hoy en día la ley de educación superior no garantiza la universidad gratuita. La ley de educación superior tiene que garantizar la gratuidad, tiene que garantizar que el acceso a la universidad sea irrestricto, que la universidad sea pública y de calidad y de excelencia académica, una universidad masiva, pero con calidad. Eso es lo que demuestra el mundo siempre, y siempre lo ha demostrado nuestro sistema universitario. Por otra parte, pensamos también en plantear, en cuanto a los desafíos del movimiento estudiantil de cara al futuro y también los desafíos que tenemos ahora, cuál es nuestro rol como estudiantes y como futuros profesionales, cuál es el rol que nosotros planteamos para la universidad en este sentido. Y pensamos que hay dos modelos de universidad, existen dos modelos de universidad, algunos sectores que quizás son minoritarios, pero que tienen mucho poder y que plantean una universidad restrictiva, una universidad a la que accedan cada vez menos personas, una universidad elitista. Y lo que nosotros planteamos es todo lo contrario. Planteamos que la universidad tiene que ser un espacio de construcción de conocimiento colectivo, una usina de pensamiento crítico, una universidad con autonomía, una universidad que produzca tecnología de punta, una universidad que tenga buenos investigadores y que estos puedan articular virtuosamente con el sector productivo, articularse virtuosamente con el Estado, pero que eso no quiere decir que uno tenga que ceder en cuanto al pensamiento crítico, no quiere decir que tenga que ceder autonomía, sino que desde la capacidad creativa, desde la capacidad crítica, uno pueda aportar al desarrollo de nuestro país. ¿Por qué? Porque venimos a universidades públicas, nacionales, que las mantiene todo el pueblo argentino y nosotros tenemos una responsabilidad frente a eso, una responsabilidad que conlleva una retribución, porque la mayoría de nuestros profesionales el día de mañana van a trabajar tanto en el sector público como en el sector privado, en lugares estratégicos. ¿Y en qué sentido van a trabajar? Y también pensar un poco cuáles son las herramientas que la universidad nos da para desenvolvernos en esos ámbitos. La universidad nos tiene que dar las herramientas para poder pensar críticamente la realidad de nuestro país, pero también nos tiene que dar las herramientas para poder incidir en esa realidad, para poder transformarla. Porque hoy en día, lamentablemente en Argentina, sigue existiendo mucha miseria, sigue existiendo el trabajo precarizado, sigue existiendo un montón de problemáticas que no solo existen obviamente en nuestro país. Hace poquito volvimos del Congreso de la OCLAE, que es la organización que nuclea a las federaciones nacionales a nivel latinoamericano y caribeño, y pudimos compartir con estudiantes de Latinoamérica y del Caribe diferentes problemáticas que vemos en nuestros países, no solo a nivel universitario, sino a nivel de política nacional. Por eso creemos también que es muy importante la articulación regional para este tipo de cuestiones, para poder pensar y dar solución a este tipo de cuestiones. Y el movimiento estudiantil argentino es un gran ejemplo de lucha para América Latina, un gran ejemplo de lucha para nuestra sociedad, y eso, además de ser un orgullo, conlleva una gran responsabilidad, como decía antes, una gran responsabilidad de poder pensar críticamente nuestra realidad, pero a la vez tener las herramientas para poder actuar, incidir sobre ella, para poder lograr tener un país cada día más justo, en donde todos podamos acceder a la educación superior y podamos engrandecer a nuestra nación. Así que nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Es el turno ahora del presidente de la FUBA, Arturo Pozzali.
Bueno, yo voy a arrancar también agradeciendo a las autoridades que nos invitaron. Mi nombre es Arturo Usali, soy presidente de la Federación Universitaria Argentina. Bueno, nada, me parece que estos son los ámbitos en los que hay que dar estas clases de discusiones, y yo sí quiero hablar de cuál es el rol que tenemos desde el movimiento estudiantil, porque la verdad que entendí las exposiciones y críticas que podemos hacer, pero la verdad que estos 12 años, como recién decían, yo también me tocó conducir el mismo centro de estudiantes que condució, después vino Julián después, pero antes me tocó estar a mí, digamos, y ahí vimos un claro ejemplo de lo que pasa y de lo que pasó, no solo con la universidad, pero desde el Pellegrini me parece que es un buen ejemplo para arrancar en lo que yo quería decir, justamente porque entiendo que hay tres cosas que tenemos que discutir como movimiento estudiantil, que era por ahí lo que decía recién Constanza con el tema del ingreso, la permanencia y la graduación, y venimos en un siglo que la verdad que lo que está pasando en este nuevo ciclo y en conducido por estas fuerzas de lucha y demás, es que cada vez hay menos graduados, cada vez hay más chicos que no llegan a la universidad pública y mucho más que no se pueden mantener. ¿Por qué? Porque es real, la universidad es pública y es no arancelada, pero lleva un montón de costos que afrontan nuestros compañeros estudiantes de costear sus estudios, de costear su fotocopia, de costear su vida universitaria, que la realidad que les está costando mucho. Este país que dice que tiene hoy sus mayores tasas y el aumento del presupuesto, demuestra que expulsa a los jóvenes, que expulsa a la ciudadanía a educarse. Y estamos entrando en una sociedad que se entiende como sociedad del conocimiento, los grandes pensadores están hablando de esto, y nosotros tenemos que ver cómo nuestro sistema educativo en general, obviamente el universitario en particular, y dentro del universitario la UBA, me parece bien que empecemos a dar esos debates, cómo nos insertamos en ese sentido. Y hablar, obviamente, de todos estos reclamos estudiantiles que nosotros tenemos y de democratizar. Comparto plenamente con Constanza lo que decía recién, nosotros tenemos que ir por una nueva ley de educación superior que nos permita diferenciar y enaltecer nuevamente la educación pública sobre la privada, y que el Estado vuelva a tener a la educación en general como política de Estado fundamental, que eso tiene y se retrocedió bastante con el tema de la Ley Federal de Educación en los 90, y es una deuda pendiente de estas nuevas conducciones que no logramos que este gobierno discuta, que no logramos que este gobierno cambie, y que nosotros creemos que como movimiento estudiantil tenemos que poner el eje en esa cuestión para construir una nueva política educativa nacional y global, porque como decíamos recién, si tenemos 1 millón de chicos que quedan afuera del sistema secundario, mucho menos podemos hablar de cómo administrar los estudiantes universitarios, que son la ínfima minoría de esa población, que tiene una gran responsabilidad por, como decíamos recién, porque esta es una universidad pública que pagan todos el conjunto de los ciudadanos a través de sus impuestos, puedan o no acceder a ella, y está claro que la gran mayoría no puede acceder. Entonces la responsabilidad nuestra es el doble. Es esa responsabilidad la que nos tiene que marcar a nosotros a venir a espacios como esta a definir qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cómo nosotros logramos darle a todos nuestros compañeros una mejor transición, una mejor excelencia académica, y sí hablando desde el punto de vista de la gestión, porque la gestión no es un concepto privado, la gestión es un concepto académico que tiene que ver con lo que se estudia en la universidad, de cómo hacer bien las cosas, de cómo poder, las buenas intenciones no alcanzan, y está demostrado, como tampoco alcanza el presupuesto, porque hoy tenemos por lo menos el 6% del PBI dedicado a la educación, y tenemos la tasa de graduados menor de la historia, tenemos una cantidad de chicos que están fuera del sistema. Bueno, eso porque se gestiona mal. Entonces, no le tengo miedo a la palabra gestión, porque nosotros como estudiantes no tenemos que estigmatizar, tenemos que tener la cabeza lo suficientemente abierta para poder dar todas las discusiones a la altura de las circunstancias. Eso es lo que me representa a mí como claustro, no como claustro en el sentido de entenderme que estoy cerrado o cohibido a discutir otras cosas, sino como centro de pertenencia a la cuestión estudiantil, de pertenencia al claustro con mayor movilidad dentro de las universidades, no solo en la Universidad de Buenos Aires, sino en la de todas del país, y entender esa responsabilidad para poder llevar estas luchas con este grado de responsabilidad que tenemos adelante, porque la realidad es que los ataques a la educación pública son permanentes y de todos los sectores. La realidad es que las notas, y podemos leer no solo en los diarios de mayor tirada, sino en todos, es sistemático hablar del tema de los rankings, hablar de cuánto sale mantener un estudiante en la universidad pública y demás, citando fuentes, obviamente, universidades privadas. Tenemos que entender que ese discurso que se baja no es un discurso aislado o sectorizado, hay una intencionalidad
total de dañar a la universidad y a la educación pública. Y la verdad que yo quiero que la universidad salga en los diarios, pero por estas cosas que estamos haciendo acá, mostrando que somos lo suficientemente democráticos para que cada uno venga y se siente y diga mentiras y barbaridades, pero no importa, lo vamos a escuchar igual porque somos democráticos y pluralistas. Y esas cosas que se dicen que son malas porque en la universidad se confluye y hay muchos sectores distintos de partidos políticos que se pueden poner de acuerdo en algunas cosas, bueno, nosotros lo reivindicamos, digo, porque es la esencia de la democracia y la pluralidad, tener la capacidad de buscar los consensos y no buscar las diferencias. Nos parece que es algo que se está haciendo bien. Entonces, la realidad es que como movimiento estudiantil tenemos que tener esa capacidad, de por lo menos tener la posibilidad de tener la idea de venir, sentarte, de discutirlo, de ver cómo hacemos para que la universidad salga en el diario por esas cosas, porque somos democráticos, porque queremos investigar, porque queremos aportarle a la sociedad y no porque, bueno, nada, pasamos de un colegio en el cual para ingresar uno tenía que esforzarse, porque había muchos inscriptos, porque la gente quería formar parte de esa institución, porque la gente se quería volcar a la universidad pública. Bueno, pasamos a tener un colegio que tenía 500 vacantes y 400 inscriptos, digo. Eso fue un claro ejemplo de la conducción del movimiento estudiantil de estos 12 años de conducción, digamos. Entonces, me parece que la responsabilidad que nos compete a nosotros como representantes del movimiento estudiantil es alta. Es por eso que tenemos que hablar de reformar la ley, tenemos que hablar de cómo la universidad incorpora estas nuevas tecnologías que hay en el mundo y cómo cambiamos nuestro sistema de enseñanza. Me parece que es fundamental que lo empezamos a discutir porque es real y nosotros somos claramente reformistas y somos los que yo es que entendemos que hay que reformar también el sistema de enseñanza. Digo, está bueno estas aulas que nos ponen a nosotros en un lugar de expectativa y le estamos dando una clase a ustedes, pero hoy creo que la sociedad cambió, que las tecnologías cambiaron, que los estudiantes cambiamos y que por ahí este sistema está quedando añejo y va mucho más lento de lo que evoluciona tanto la producción de conocimiento como la producción de los grandes monopolios, y la Argentina se está quedando atrás en eso. Entonces me parece que está bueno que lo empecemos a discutir, y eso tiene y habla de una universidad que entiende la autonomía como una cuestión de poder darse estas discusiones en el seno de esa misma, pero que es parte de una sociedad que le vuelca a esa sociedad, tanto al sector público como al sector privado. Digo, porque el sector privado también es un actor social. No tiene que condicionar al público, pero el público tampoco puede repeler al sector privado en su conjunto. Nosotros lo que tenemos que lograr es poder conducirlo y marcarle los lineamientos necesarios según nuestra idea de sociedad, pero en ningún momento algo porque sea privado es malo. Creemos que lo que tiene que haber es cuestiones claras que tienen que ser públicas, como la educación, como la salud, como el acceso a la vivienda y demás, pero hay un sistema que es privado, que funciona y que la universidad tiene que poder ayudar a que se gestione, pero también que se gestione la cuestión pública. Y eso es lo que tenemos que discutir acá. Digo, nosotros como estudiantes, desde nuestras capacidades de gestión y de nuestros lugares de inserción, tenemos que lograr que nuestros compañeros cada vez sean más los compañeros que pueden ingresar a esa universidad, que se pueden mantener y que se gradúen en esa universidad. Las tasas de graduación cada vez caen más. ¿Por qué? Y porque hay muchos chicos que tienen que salir a trabajar. Tenemos un sistema que, como decía recién Constanza, es envidiable en el resto del mundo. En América Latina ni hablar, pero es envidiable en el resto del mundo. No existe, nosotros no lo valoramos y preferimos salir en los diarios por las peleas, por las tomas, por los debates y darle ese mensaje a la sociedad que hace que después no venga, que después se refuercen esas discusiones que se dan con los rankings, con las operaciones de prensa, que hacen que hoy hay una realidad que en este nuevo siglo XXI las matrículas que crecen son las de las universidades privadas. Hay una realidad que es que las matrículas y los estudiantes se vuelcan hacia las escuelas medias privadas. ¿Por qué? Porque no se habla de excelencia, porque no discutimos cuál tiene que ser el sistema. Digo, me parece que nosotros como movimiento estudiantil tenemos que ir hacia eso. Y para cerrar digo que desde la Federación Universitaria Argentina entendimos esto, fuimos con una propuesta clara y es que estamos lanzando el programa de Construir Educación, que tiene como base esto, el debate. Que pongamos de vuelta, entendemos que hay matices, entendemos que hay diferencias, entendemos que esas diferencias son sanas y que son las discusiones las que nos van a llevar
a poder insertarnos de la mejor forma posible en el mundo. Y es que tomamos el guante ese como movimiento estudiantil, lo ponemos en la cancha y lo queremos discutir, lo queremos debatir y lo queremos dejar claro para poder hacer que esta discusión sea agenda, que la Argentina vuelva a tener realmente un proyecto de educación pública en todos sus niveles. Muchísimas gracias, Arturo. Por último, cierra las exposiciones el doctor Carlos Masvélez. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad. Y voy a ser muy breve. Por lo pronto inicialmente cuando lo habíamos conversado tenía el panel lo habíamos pensado en función de una mirada, digamos, hacia atrás y llegando al presente, quedé yo como el más viejo y acá un tanto descolgado, pero bueno. Pero sí me parece interesante hacer algún repaso sobre algunos aspectos. Uno, la importancia y la trascendencia del movimiento estudiantil de 1918 a esta parte es ineludible. Ha tenido mucho protagonismo en determinados momentos históricos. Decíamos la reforma, podíamos recordar cuando se discutió laico libre, la resistencia a las distintas etapas de intervención en las universidades públicas, ya sean gobiernos de facto o gobiernos democráticos, la movilización para intentar evitar la sanción de la Ley Federal de Educación. Por supuesto, la Ley de Educación Superior también encontró un movimiento estudiantil unificado, porque esto me parece que es un elemento interesante también para analizar esos procesos históricos y lo que al menos desde mi experiencia, y acá hago la breve introducción que no hice al principio, yo fui presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho hace 20 años, justo este año, y presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Y si hay algo de aquellos años 90 al que yo me parece vale la pena rescatar y lo propondría como un elemento de análisis para las nuevas generaciones de referentes estudiantiles, tiene que ver con la construcción o la búsqueda esforzada de consensos y de unidad de acción. Cuando fue el proceso de movilización en contra de la educación superior, no es que la franja morada que conducía el movimiento estudiantil no tenía diferencias con otras agrupaciones de izquierda o del peronismo, pero habíamos logrado encontrar un denominador común, centralmente no con el peronismo, que en ese momento acompañaba lo que fue la Ley de Educación Superior, pero sí con otras fuerzas de izquierda, que tenía que ver con la importancia que el movimiento estudiantil entendía que había que había detrás de la resistencia a la sanción de esa ley que, por supuesto, buscaba desfinanciar a la universidad pública, buscaba limitar o afectar el título habilitante, que pretendía violentar su autonomía, que de alguna manera u otra también restringir aún más la representación de los distintos claustros que integraban el cogobierno universitario. Y así como en este caso, digo, de la Ley de Educación Superior, hubieron otros en los cuales hubo una construcción de consenso detrás de un protagonismo mayor de un movimiento estudiantil que, por supuesto, siempre fue protagonista, pero que en algunos momentos históricos o en algunas etapas históricas lo fue con mayor decisión. Ahora, yendo a los últimos 30 años de la recuperación de la recuperación de la democracia en Argentina, me parece que hay tres etapas claramente diferentes. Una fue la de los 80, en donde hubo un movimiento estudiantil comprometido, al igual que las representaciones de los demás claustros, en normalizar las universidades, en recuperar su democracia interna, en recuperar concursos donde puedan participar todos, en recuperar la pluralidad de ideas desde el dictado de las cátedras. También la participación de todos los claustros, las líneas de investigación en el marco de la planificación autónoma por parte de las universidades.
Y yo creo que en ese momento el movimiento estudiantil también tuvo un protagonismo importante y conseguimos sentar las bases de lo que luego permitió entrar en una siguiente etapa, que fue la de los 90, donde fue una etapa de mayor resistencia. Es decir, la universidad tuvo que levantar paredes para evitar las políticas del gobierno nacional para intentar lo que decíamos antes, ¿no? Reducirla a su mínima expresión, es decir, condicionar los lineamientos de investigación, de financiarla, poner en duda la habilitación de los títulos, entre muchas otras cosas. Y ahí también encontramos un movimiento estudiantil unificado en unidad de acción que, si bien no logró impedir la sanción de esa ley, en el caso puntual de la UBA sí fue muy importante en apoyar las iniciativas institucionales que el Consejo Superior tomó para judicializar varios aspectos de esa ley que claramente eran inconstitucionales. Digo, acá se mencionaba el tema de la gratuidad, por supuesto la ley de educación superior no iba a mencionar la gratuidad, pero está claro que reforma de 1994 mediante, al menos para algunos, la gratuidad de los estudios de educación superior en la Argentina está garantizada constitucionalmente a partir de la incorporación de tratados internacionales que así lo indican, es decir, que indican que una vez que la educación es gratuita en alguno de los países firmantes de esos tratados ya no puede dejar de serlo, y en aquellos en que no lo es deben ir tendiendo a hacerlo. Pero por supuesto que habría que tener una nueva ley de educación superior, eso va de suyo, y me parece que sería un lindo desafío, digo, en esto de ir avanzando en las décadas. Ya posteriormente a la década de los 90 ya no hubo gobiernos que pretendan avasallar la autonomía de la universidad. Se dieron otro tipo de discusiones y tal vez con algunas políticas que, al menos desde mi perspectiva, tienen una vocación más intervencionista, pero desde iniciativas de asignación de recursos, de programas determinados, etcétera. Pero volviendo al movimiento estudiantil, sí me parece interesante que hoy, por ejemplo, traten de volver a construir un consenso y una unidad de acción en lo que podrían ser los lineamientos generales de una nueva legislación en materia de educación superior que tanto necesita, por supuesto, el sistema de educación superior argentino. Y después, por supuesto, tiene que ver con al margen de la legislación no determina todo, la legislación enmarca, y luego hay un debate genuino entre los distintos claustros, entre las distintas miradas que cada una de sus universidades en el marco de la autonomía deben darse, autonomía entendida no como un Estado independiente dentro del Estado. Por supuesto que las universidades tienen que pensarse en un contexto, en un modelo determinado de país, de economía, de sociedad, etcétera. Y me parece que ahí hay que volver también a proponerse el desafío de imaginarse cuál es el perfil de profesional que la universidad debe formar. Si debe ser un profesional, al menos como creo yo, con fuerte compromiso social, fortalecer las políticas de investigación, ponerse a discutir si las líneas de investigación están bien orientadas, si son quizás demasiado orientadas a las básicas y tal vez debiéramos orientarlas más a las aplicadas, también pensando en cómo la universidad provee de conocimiento al sistema productivo argentino, no porque desde la universidad nosotros tengamos la función de conducir los destinos del país. No estamos nosotros, la Universidad de Buenos Aires no está para resolver los problemas de la marginación social, no está para proponer, para intervenir directamente en la economía, está para proponer herramientas siempre desde la perspectiva del pensamiento crítico que todo universitario que se precia de tal, a mi criterio, debe tener. Entonces, repensar las líneas de investigación, repensar las acciones de extensión. Me parece que en ese sentido se ha avanzado mucho con las prácticas sociales educativas, es decir, que fortalecen ese concepto de un profesional comprometido socialmente, esa idea de la devolución a la sociedad de lo que la sociedad invierte para que nosotros podamos formarnos en una universidad pública y gratuita, porque a nadie se le escapa que el grueso del aporte de los recursos que financian al sistema universitario proviene de personas que nunca van a pasar ni siquiera por la puerta de la universidad. Y esto es un tema que los universitarios no podemos dejar de tener en cuenta al momento de pensar en
en nuestra universidad y particularmente en las políticas de extensión, como decía. También, por supuesto, la formación continua para los docentes de la universidad. En eso también se ha estado avanzando mucho en los últimos años, la incorporación de nuevas tecnologías, el repensar los planes de estudio. Yo creo que es necesario tener planes de estudios que puedan adaptarse a los cambios cada vez más continuos que tienen las distintas materias, carreras, disciplinas que se estudian en la universidad. La internacionalización, por supuesto, también es un fenómeno que está mucho más a la mano y hoy necesario. Uno tiene que pensar una universidad integrada no solamente un sistema nacional, sino un sistema regional e internacional que prevea la movilidad estudiantil y docente como una parte indispensable en la formación de nuestros futuros profesionales. Y por supuesto también desde la perspectiva de la UBA me parece que hay algunas cuestiones en las cuales hay que seguir profundizando. Acá se planteó, alguien mencionaba el tema de las desigualdades con las que los egresados secundarios llegan a la universidad. Esto es un tema que permanentemente, por supuesto, es objeto de análisis en la agenda universitaria y me parece que también ahí el movimiento estudiantil debería tener un protagonismo en términos de decir, bueno, repensemos la función del ciclo básico, desde cuando se pensó inicialmente como un reordenador de la matrícula, la función de reorientador de la elección de las carreras, a la actualidad, donde se ha cristalizado más como una suerte de primer año de cada una de las carreras, pero por supuesto también repensar el CBC en términos de una instancia que trate de resolver esas inequidades con las que los estudiantes llegan del secundario a la universidad. Y para eso me parece que también debiéramos proponernos cada vez tener mayor información, es decir, áreas de planificación que tengan la información necesaria para poder analizar no solamente las causas de los problemas, acá se mencionaba una que claramente es muy importante conjuntamente con estos desequilibrios con los que llegan los alumnos del secundario, que tiene que ver con el abandono, es decir, cómo la universidad puede detectar las causas. Yo no creo que hoy esté verificado estrictamente que las causas son los problemas económicos, la inflación o que el apunte está caro. Me parece que ahí falta una mayor profundidad en el acceso a determinada información que nos permita comprender estos fenómenos y, por supuesto, proponer acciones en consecuencia. En este sentido no solamente es un tema de la UBA, es un problema del sistema. Sin ir más lejos, en los últimos años se ha invertido mucho recurso en la búsqueda de obtener mayor graduación de ingenieros y la verdad que no se verifica que eso suceda. Entonces hay una importantísima inversión de recursos públicos y no está clara la eficacia de esos programas. Entonces la información, esto es un solo ejemplo, habrá otros que son positivos, pero me parece que la información y la planificación es una herramienta esencial para poder repensar una universidad que debe estar en constante cambio porque el mundo está en constante cambio, por supuesto los contextos en los cuales la universidad debe cumplir con su función esencial está en permanente cambio. Así que bueno, creo que ya llegué al tiempo, me quedaron algunos otros temas colgados, se planteó el tema del convenio colectivo de trabajo, cesantías docentes, pero son más de coyuntura. En definitiva, creo que lo importante, lo que yo me propondría si fuera hoy un actor del movimiento estudiantil es volver a transitar ese camino dificultoso por las diferencias de base o de visión que podemos tener, pero que creo que es el mejor camino de la construcción de consensos y de la unidad de acción para poder avanzar en una nueva legislación, pero por sobre todas las cosas avanzar en atender las necesidades y las modificaciones y los cambios que la universidad debe tener para formar buenos profesionales, mejores docentes e investigadores que hagan de esta universidad una universidad de excelencia como lo ha sido a lo largo de la historia. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, la verdad que la idea es abrir un espacio de preguntas, de análisis del público, de cuestiones que hayan quedado pendientes por parte de los expositores sin que se convierta en un debate entre ellos que a lo mejor no sirve, pero sí sirve escuchar algunas preguntas o alguna participación que exceda lo que se vino hablando hasta acá.
usando una metáfora textil de la facultad donde soy profesor, creo que hay un problema de tejido, hay hilos en este momento acá, no hablo de otro lugar, hilos que nos faltan tejer para, yo creo que el tema no es discutir como plantea Abel, sino tejer. O sea, estamos medio deshilachados a veces y desconectados. Esos hilos tienen que ver con la política, muchos de ustedes hablan de la parte política más global, y yo insistiría un poco monotemáticamente en las disciplinas. Cómo tejer la universidad para que no sea una confederación de facultades, cómo tejer las disciplinas entre nosotros. Los otros días, así pensando al vuelo, Mabel es de Derecho, pensaba en Fusito, que tiene una exposición muy linda, y leía Castoriadis. Castoriadis pone al derecho romano y a la geometría euclidiana como bases de Occidente. Y pensaba lo mismo que él, tanto Tecnópolis, tanto Paenza, tanto presupuesto para la divulgación y seguimos con 35% menos de informáticos, 40% menos de ingenieros. Y bueno, y yo pensaba, una sociedad, y ahí están los cruces disciplinarios, los tejidos, una sociedad donde frente al derecho somos jodidos, nos gusta pasar por arriba, nos gusta llevarnos al otro puesto. A veces dicen los abogados que no se los quiere. Digo, no se los quiere porque son jodidos o no se los quiere porque son los que nos recuerdan que no nos podemos llevar al otro puesto. O sea, y si no podemos estructurar legalmente una cosa visible como es el otro, las cosas, los contratos que se ven, vamos a estructurar estructuras abstractas, matemáticas, científicas. Y ahí está quizás los tejidos interdisciplinares, ¿no?, entre nosotros que... Y bueno, es un poquito. Pasar. Sí, ¿qué tal? Yo soy docente de una facultad acá cerca. La verdad, la pregunta es para cada uno. Me gustaría que cada uno dé un ejemplo de aquella universidad a la cual le gustaría imitar, copiar, tienen como referente en materia de producción científica, en materia de número de egresados, en materia de sistema democrático. Escuché las exposiciones de todos, me gustaría que cada uno ahora diga cuál es el ejemplo al cual apunta, sea del grupo que sea, cuál es el ejemplo a seguir, a dónde es la universidad que ustedes referencian como modelo. Le agrego una cosa más y le paso el micrófono a los panelistas. Me parece que en la historia del movimiento estudiantil, sobre todo a partir del 83 para acá, o si quieren desde el 90 para acá, se ha caracterizado por su conservadurismo, digamos, ¿no? El movimiento estudiantil de la democracia es un movimiento de la resistencia. Independientemente de cuáles son las propuestas, es el movimiento o es el claustro de la universidad que o quiere o no quiere cambiar nada o quiere cambiar todo para que efectivamente nada cambie. La pregunta no me la hago a mí mismo porque no vale, pero es ¿cuáles son las alternativas o las propuestas que está manejando el movimiento estudiantil, no en términos de resistencia al cambio, sino en términos de propuestas para la universidad que la sociedad necesita o para la universidad que le va a permitir a Argentina insertarse mejor en el mundo y tener un pueblo más feliz, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas del movimiento estudiantil que exceda la simple resistencia a otras propuestas? Nada, me parece que hay 2 o 3 cosas dando vuelta y sería bueno que ahora ustedes... ¿no? Hagamos 2 o 3 minutos cada uno porque si no, no vamos a hacer. Está bien. Bueno, a ver, primero con la pregunta del tema de los modelos. Me quedó la palabra también de actores, que se habló mucho acá en la mesa. En general es una ideología que busca encubrir a la clase dominante. Lo digo de forma brutal, pero
Ahora, para que se entienda, de hecho, tuve una reunión como presidente de la federación el otro día por un tema de los colegios preuniversitarios y bueno, justo estábamos enredados en el mismo problema. ¿Qué es lo que hace, digamos, el que tiene el poder? Bueno, todos ustedes son los actores de esta sociedad, con lo cual están los explotadores, los que viven del trabajo ajeno, los que tienen que ir a laburar. Yo garantizo que todos los actores sean reconocidos y trato de armar un modelo A o un modelo B de cómo continuar con esta, digamos, explotación que en nuestra universidad, digamos, se ve permanentemente con miles de docentes, la masa de los docentes de las universidades que van a laburar de forma gratuita y los decanos que están sentados acá y demás que cobran 50.000 pesos, 60.000 pesos, que es, digamos, cómo funciona. Entonces, son todos actores. No vengan acá a tratar de cuestionar algo, porque todo hay que proteger esta cosa donde hay unos que cobran 50.000, otros que no cobran nada, y entonces sobre esta base social es que hay que ver si podemos hacer una propuesta. Entonces, bueno, andá y pintá, como dice la cámpora, la pared, la ventana de no sé dónde, y que todo sea igual. Entonces nosotros no tenemos un modelo de universidad para injertar en este país que está al borde de una devaluación, que está al borde de una cesación de pagos, que de hecho ya estamos en el medio, y donde todas las fuerzas políticas que conducen este país lo que apuntan es una gran desvalorización de los salarios, lo cual impide, y que en ese punto es cierto, no es simplemente un problema de cuánto cuesta un apunte, el problema de la deserción, sino de una gigantesca juventud que no tiene una perspectiva bajo estas condiciones sociales. Entonces, efectivamente, nosotros nos proponemos transformar esas condiciones. Y es interesante, voy a tratar de apurarme, pero porque quiero decir un par de cosas, lo de Cuba, por ejemplo. En Cuba hubo una gran transformación, una revolución socialista en ese país, y evidentemente hay conquistas de esa revolución que no han podido todavía doblegar. El tema de la universidad, el tema de la educación, de la salud, es impresionante. Ahora, ¿cuál es el drama? Como esa sociedad está completamente... no ha podido desarrollarse y bueno, quedó esa revolución aislada y se fue generando. Hoy la situación es que los médicos que se crean en Cuba, que todo el mundo dice que son los mejores médicos, la mejor formación que uno tiene, esos médicos después no encuentran en esa sociedad poder realizar las aspiraciones que tienen. Se tienen que ir muchos a Venezuela y desde Venezuela, trabajan en Venezuela para poder cobrar en dólares y mandar los dólares, o los EUC como es en Cuba, para poder tener nafta, porque si uno no puede tener un auto en Cuba, si no recibe desde afuera, desde el exterior, un financiamiento. Entonces, la realidad es que esa universidad funciona bárbaro, o más o menos, pero la gente que se forma ahí se tiene que ir y tiene que armar todo esto para que funcione. Bueno, después la propuesta que vos decías. Yo esto lo había hecho para explicar por qué no iba a tener una propuesta, sino que bueno, la propuesta nuestra es un punto y que nosotros sigamos debatiendo. No, efectivamente, el drama no es la confrontación, porque se presenta como que el daño en la universidad lo hacen las luchas. Digamos, lo dijo, el Pellegrini baja la matrícula después de que hay un estallido de todo en el Pellegrini, porque se movilizó todo el colegio entero contra el Consejo Superior. Eliminemos esas luchas, eliminemos esa confrontación y va a funcionar la cosa bien. Bueno, imagínense que si realmente fuera una cosa así como se presenta, entonces uno diría, bueno, hay gente acá que está haciendo quilombo, no nos permite que esta charla se vaya bien, por favor, señor Justi, deje de hacer quilombo, váyase y se va y ya está, y nosotros seguimos bien. Acá el problema no es que hay un tipo que viene y trata de prender las cosas a fuego, entiéndanlo de esa manera, pero me parece que están negados a ver la realidad, sino que efectivamente hay un régimen universitario que somete a la masa de la universidad, de sus docentes que no tienen convenio colectivo, aunque a Masbeles le parezca que es un tema secundario. Yo con Masbeles tuve que discutir muchas veces por el tema de los docentes de los preuniversitarios, que los tienen flexibilizados, no tienen... Nuestro colegio tenía 90% de interinos. Y después de esa lucha del 2007, que para esta gente fue tan dañina, tuvieron que titularizar a más de la mitad del colegio. Que ahora está volviendo para atrás. Justamente porque no siguió esa pelea, se fue ese movimiento, como tantos movimientos, se fue apagando y finalmente ahora van contratando de nuevo a gente precaria y volvemos a tener un colegio basado en la precarización laboral. Entonces, efectivamente, estas luchas son las que han generado las conquistas histórica que tiene nuestra universidad, y no es un problema de una cuestión aislada, minoritaria, que viene a romper todo, sino que es el problema de las grandes contradicciones de fondo que tiene la universidad y que estallan de esta forma, y lo que hay que darle es una dirección. ¿Cuál es la dirección que nosotros buscamos darle? Junto con los trabajadores de nuestro país, junto con la clase obrera, para que efectivamente puedan dirigir este país, no camarillas parasitarias, minoritarias, ligadas a grandes bancos internacionales, sino que efectivamente la universidad la dirijan docentes, que la dirijan científicos y que en nuestro país lo dirijan los trabajadores y puedan de esa manera
superar el inmenso atraso y demás a la cual lo condenan los gobiernos que tenemos. Gracias. Bueno, antes que nada, recordar que camarillas es una palabra que nos llegó al manifiesto liminar, ya que estamos discutiendo el tema, ¿no? vale también decirlo. Bueno, yo para decir algunas cositas cortas, yo creo que el tema de ingreso, permanencia y graduación en la universidad es uno de los temas más importantes. Creo que el CBC, hoy por hoy, diga como se diga, funciona como un filtro. Para decirlo de alguna manera, como decimos en la facultad, es claramente una forma de ajustar por cantidad en lugar de ajustar por calidad o ajustar por ingreso, ajustar por presupuesto. Hay un presupuesto, hay una cantidad de estudiantes que pueden pasar por ahí y creo que eso es lo que se evidencia. Y justamente no creo que fue la lucha, o la lucha del movimiento estudiantil, que es curioso que Arturo Pozzali diga que hace falta, ¿no?, algunas transformaciones y demás, y que después, bueno, diga que la lucha no es el método. Capaz estaría bueno clarificar cuál sería el método, pero más allá de eso, o cuál es la ligación, sino con el movimiento estudiantil del 18, etcétera. Pero por otro lado, recuerdo casos que están en esta propia universidad, que no voy a nombrar, pero en todo caso las autoridades podrán investigar, de propias facultades que para sortear el problema que tiene el CBC, lo que hacen es permitir a los estudiantes que, a pesar de no haber terminado el CBC, sigan cursando en la facultad y le guardan la nota hasta que termine el CBC. ¿Sí? Eso pasa hoy en nuestra Universidad de Buenos Aires. Averigüen cuáles son los casos y preguntémonos entonces si es la lucha la que hace que los estudiantes no puedan pasar el CBC, el 50% deja antes y el otro 50% restante tarda más de un año, es decir que solo el 25% cumple el CBC con el plazo que establece la universidad. Estaría bueno ver por qué las propias autoridades de las facultades tienen que saltear el CBC, tienen que hacer un OLE para que los estudiantes puedan ingresar a las facultades. Eso es lo primero que a mí me parece, dado que las propias facultades, las propias autoridades son las que lo hacen. En segundo lugar, Arturo también mencionaba, para generar un poco de debate entre nosotros, que es una buena oportunidad para conocer las opiniones, dice, no logramos que el gobierno cambie, entre otras cosas, la ley de educación superior y demás. Arturo es de mi facultad, la Facultad de Económicas, donde además Nuevo Espacio, ex Franja Morada, UCR, conduce el Centro de Estudiantes. En todos mis años de estudio nunca me convocaron a ninguna movilización, a ninguna convocatoria para luchar contra la ley de educación superior, ni mucho menos, ni para luchar por más presupuesto. El mail me llegaron un montón de actividades, nunca me llegó algo semejante. Estaría bueno. ¿Cuál sería? Porque evidentemente no es la lucha. Y yo diría que la Universidad de Buenos Aires hoy, es verdad que aparece por la lucha de los estudiantes, pero este fascículo lo pagó la propia Universidad de Buenos Aires. Y aparecemos no ligados a un grupo del pequeño mundo privado, un grupo de kiosqueros que quiere mejorar la facultad. Aparecemos ligados al banco, uno de los bancos más grandes del país. Entonces, decir que lo privado es malo, vos decís, che, Igal, ¿vos pensás que lo privado es malo? Y obviamente por mis cuestiones ideológicas tengo una reserva con lo privado, pero no creo que lo privado es una abstracción. En este caso, lo privado es un banco, que es uno de los bancos más grandes del país. No es lo privado, insisto, un grupo de kiosqueros preocupados por cómo hacer para mejorar su pequeña productividad en un kiosco de barrio. Me parece que lo privado engloba demasiadas cosas en este país y saca una discusión de por medio. Y por último, nos preguntaba ahí el consejero o ex consejero, no sé, y el docente nos preguntaba cuáles son las facultades que nos identificaría. Mirá, yo puntualmente, y acá el decano nos preguntaba además por propuestas concretas, yo pienso que en la Universidad de Buenos Aires hay muy buenas experiencias, algunas que resalto sobre todo el pasado de la Universidad de Buenos Aires. Lo que fue la Universidad de Buenos Aires hasta el golpe del 66 es realmente algo que nosotros debemos rescatar, las experiencias de lo que fue la forma de dar clase, ¿sí?, la forma de organizar la facultad, lo que fue la representación estudiantil, docente y de profesores cuando fue durante el gobierno de Puiggrós, acá en la facultad, en la universidad. Creo que también es muy reivindicable. Hay que decir que Puiggrós justamente llega a ser después de una toma, llega a ser rector después de una toma estudiantil del rectorado, hay que mencionarlo. Y adicionalmente, creo que
hay otras universidades, creo que la Universidad de La Habana creo que tiene muchas cosas para imitar y otras cosas que no. Por ejemplo, la Universidad de La Habana no tiene ingreso irrestricto, entonces yo no por eso la voy a defender. Creo que hay otros modelos, por ejemplo, hay muchas universidades del conurbano incluso que tienen modelos de inserción en la universidad mucho más ejemplares que el que tiene hoy la Universidad de Buenos Aires, mucho más democráticos. Entonces creo que realmente nosotros, además, vuelvo a pasar el chivo de nuestro libro, donde hacemos una comparación de los ingresos y formas de organización de gobierno de las universidades más importantes del país, donde los invitamos a ver cómo es que otras universidades del país han resuelto los mismos problemas que tiene la UBA y que el movimiento estudiantil tiene su propia propuesta. Gracias. Muchísimas gracias. No, dos cositas nada más. En cuanto acá a lo que decía Justi, digamos, la privatización no pasa solo por el arancel, perdón, Justi no, más Vélez. La privatización para nosotros no pasa solo por el arancel o porque la universidad, digamos, la gratuidad universitaria para nosotros pasa por otras cuestiones, no solo si uno tiene que pagar un arancel o no. Nosotros no podemos ser hipócritas y decir que si viene Monsanto y financia la Facultad de Agronomía, un investigador de ahí va a poder investigar sobre el glifosato y va a tener todas las garantías para poder ser crítico. O sea, eso me parece una mentira, me parece que hay que decirlo, porque la gratuidad también tiene que ver con otras cuestiones, no solo con el pago de un arancel. Y la no garantía de la gratuidad también genera otros tipos de arancelamiento, entonces uno no puede hacer la vista gorda. Y por otro lado, también remarcar que la gratuidad universitaria, y hoy en día que la universidad sea pública, es gracias a que el 22 de noviembre de 1949 el presidente constitucional, el general Juan Domingo Perón, decretó la gratuidad universitaria. Me parece que en la reseña histórica por ahí faltó ese dato para recordar. Y bueno, en cuanto a lo que decía Arturo también, de que preferimos salir en la televisión o en los medios por las tomas, me parece que lo más importante es ver por qué se generan esas tomas y esas medidas de lucha, porque digamos, nosotros no tomamos la facultad en vano o las universidades en vano, sino que hay ciertas problemáticas a las que se tiene que dar respuesta, y cuando uno no encuentra respuesta o no se generan los ámbitos y los espacios de discusión para dar esas respuestas, uno tiene que tomar ciertas medidas que por ahí no son las que a uno le gustaría, pero bueno, sea así. En 1918 los estudiantes reformistas hicieron huelgas y tomaron universidades, entonces me parece que si uno reivindica eso es un poco contradictorio. Por otro lado, en respuesta a lo que preguntabas, me parece que la Universidad de Buenos Aires es un ejemplo no solo en Argentina, sino a nivel latinoamericano en cuanto a masividad y calidad académica. Pero me parece también que esto es un piso, no es nuestro techo, y que tampoco se pueden tomar solo un modelo de universidad para construir, digamos, la mejor propuesta que podamos tener. Me parece que hay que dialogar entre las diferentes casas de estudio. Me parece que hay universidades en el conurbano que la verdad que yo siempre reivindico lo que son las universidades del conurbano para comprimir un poco lo que fue la hegemonía de la Universidad de Buenos Aires y lo que es la hegemonía de la Universidad de Buenos Aires. Me parece que en todas las universidades nacionales en Argentina son, digamos, tienen excelencia académica y tienen muchas cosas que reivindicar, y que nuestro proyecto de universidad sería en base a una discusión entre todos los modelos. Y por otra parte, en cuanto a las propuestas, uno puede proponer mucho y desde el movimiento estudiantil podemos generar charlas para ingresantes, podemos generar articulación con los secundarios, podemos generar muchas cuestiones, pero si lo hacemos desde cada una de las agrupaciones políticas por separado, desde cada uno de los sectores, y no es una política que sea planificada desde el Estado, desde las mismas universidades, con respecto a eso, no se va a poder llegar ni avanzar en la potencialidad que sí se podría hacerlo. Entonces me parece que como propuesta, más que nada los espacios de discusión y articulación en los diferentes sectores sería la mejor forma para poder avanzar en algún proyecto concreto.
Nada más, gracias. Bueno, voy a empezar por, nada, todos citaron el manifiesto, la reforma del 18 y demás. Claramente nosotros reivindicamos eso. Ahora, pensar que la situación de 1918 es la misma que la de ahora, nada, es ser completamente dogmático. Digo, nosotros no leemos el manifiesto y hacemos lo que el manifiesto dice hace 100 años atrás. Digo, lo que empecé diciendo es que entramos en una nueva producción del conocimiento, en una revolución, en un cambio total, donde tenemos que preservar muchas de esas cosas. Ahora, eso yo no le escapa la palabra lucha, todo conocen, he estado encabezando millones de marchas. Digo, la verdad que lo que digo es que muchísimas de las cosas, y te voy a dar el ejemplo nuevamente del Pellegrini, para mí tomar el colegio por la titularización automática está mal, y está mal porque soy reformista, porque defiendo los concursos, porque lo que nosotros tenemos que ir a pedir y hacer, sí, es que se concurse, es algo que nosotros en el Consejo Superior lo reclamamos pertinentemente, que es que se hagan los concursos, que quede claro, que sea una cuestión que esta... Creo que es una deuda de la que tiene la universidad, y después voy a hablar de otra que recién nombraron, que para mí también es medio fundamental, que es el régimen de concurso. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir, eso es lo que pedía el reformismo en su momento, no cuestiones dogmáticas, entendiendo que hoy nos tenemos que seguir a rajatabla y seguir diciendo que la lucha, digo, no estigmatizo la lucha, me parece que es una medida, lo que me parece que es la medida, cuando se la usa demasiadas veces se devalúa. Eso es lo que planteamos nosotros. Y creemos que hay pasos previos de busca de consenso, de busca de diálogo, de busca de soluciones, que en la mayoría de los conflictos que se dieron en nuestra universidad no se buscan, no se quieren, porque justamente se pretende cambiar todo para que no cambie nada. Entonces, nosotros a eso apunto con el tema de la lucha, no que esté mal, creo que hay momentos en los que hay que llevarla adelante. En ese marco creo que una de las grandes deudas que digo por el modelo de universidad, te voy a contar, creo que no hay un modelo en el que nosotros nos podamos comparar. ¿Por qué? Por esto que yo decía antes, de que el modelo que nosotros tenemos es casi único en el mundo, porque ni el sistema europeo ni el sistema norteamericano o anglosajón tienen la raigambre que tenemos nosotros. Y si vos me decís, hay universidades nacionales a las cuales yo me busco cosas buenas, sí, hay muchísimas. Creo que el Litoral, Rosario, Córdoba tienen muchísimas cosas que nosotros podemos copiar. Ahora, ¿cuál es el problema? La plata, que a nivel de producción científica es muy importante. Nosotros tenemos una enorme diferencia, que es el tema de la masividad. Digo, no, a mí me toca recorrerlas todas, y lo que me termina pasando es que, claro, no nos podemos comparar por el tema de la masividad, por la cantidad de estudiantes en la cual nosotros tenemos que albergar y tenemos que brindarle el conocimiento. Entonces, ahí en nosotros tenemos una gran diferencia. ¿Qué es lo que yo me gustaría? Es que nosotros podamos lograr esa capacidad científica, esa capacidad de inserción manteniendo la masividad que tenemos. Digo, eso para mí es fundamental, mantener la masividad. Y ahí voy a entrar en el otro punto que creo que nosotros tenemos que rediscutir, que era lo que comentaba recién, que es ser una universidad y no una confederación de facultades. Sé que es difícil, sé que justamente por la masividad es que se generan las confederaciones de facultades, pero creo que es una discusión que tenemos que dar. Digo, me parece que en este repensamiento de la universidad del siglo XXI es una discusión que la Universidad de Buenos Aires trató de dar muchas veces, y costó, y a veces se avanzó y después se retrocedió, pero me parece que por lo menos ponerlo sobre el debate está bueno, y que el movimiento estudiantil para eso es el que más rápido rompe con eso. Digo, la solidaridad militante, la solidaridad de los problemas que nos afectan a nosotros dentro de las aulas son muy similares más allá de las carreras. Entonces, siempre es al movimiento estudiantil y al claustro estudiantil al que más fácil le es romper esa cosa y entrar en la interdisciplina, entrar en el pensamiento crítico desde el todo y no desde las partes. Entonces, me parece que ahí el movimiento estudiantil tiene un aporte grande para hacer en ese punto. Entonces, con esas cosas es que me acerco a la universidad que nosotros planteamos, que sea inclusiva, que tenga excelencia académica, y que tenga esa capacidad de generarle a esta sociedad, y ahí entro en el tema del privado. No hablo y corto con esto, no hablo de los privados como generadores dentro de lo público, pero sí creo que tiene que haber una relación de lo público y lo privado, y que es esta universidad la que tiene que generar las herramientas necesarias para que lo público pueda poner las reglas de juego en lo privado. Bueno, listo. Carlos. Yo, muy breve, un minuto. Yo además no soy parte claramente del movimiento estudiantil hoy. Está claro que hace 17 años más o menos que dejé de serlo. Pero
Pero el tema de, yo creo que nadie que haya sido, por lo menos a mí cuando me tocó ser parte del movimiento estudiantil, las movilizaciones, tomas de facultades, movilizaciones y demás fueron parte de nuestra acción política. Y la verdad que lo digo habiéndome tocado ser presidente del centro en el año 95 cuando se sancionó la Ley de Educación Superior, con movilizaciones convocadas desde la orgánica del movimiento estudiantil y altamente masivas. La verdad que en los últimos tiempos no veo, al menos de la Federación Universitaria de Buenos Aires, grandes procesos de movilización pidiendo una nueva ley de educación. Sí veo reclamos hacia el interior de la Universidad de Buenos Aires de mayor participación en el gobierno universitario. Bienvenido ese debate, aunque me parece que no es el principal. Y el tema de la privatización también, no es nuevo esto. Ya pasó cuando fue el programa del Banco Mundial, los FOMEC, la UBA, la verdad que no solamente, digo, acá no hablo desde el movimiento estudiantil, sino el conjunto de la universidad, de sus autoridades, del rector, pasando por el Consejo Superior, representantes de todos los claustros, se resistieron a que fueran dirigidas las políticas de investigación de acuerdo a la fuente de financiamiento. Y yo creo que eso en la Universidad de Buenos Aires, a pesar de que existan convenios con empresas, con el sector privado, a mí me gustaría que vengan con ejemplos concretos en los cuales pueden decir que la Universidad de Buenos Aires tiene prohibido investigar en determinada línea o seguir determinada línea de investigación producto de que el Banco Santander o Monsanto o quien sea tiene un convenio de asistencia técnica o tiene algún tipo de vinculación con la universidad. La verdad yo creo que al menos en la Universidad de Buenos Aires eso no pasa. A lo largo de la historia más reciente, la universidad siempre ha defendido su autonomía en cada una de las circunstancias en las que la vio afectada, y esto incluye desde el financiamiento del sector privado hasta condicionamiento del sector público. Con lo cual, me parece que el tema de la movilización, cuando tiene que ver con la defensa de los intereses más o de lo que serían los principios esenciales del modelo de universidad que nosotros defendemos, bienvenidos sean todos los recursos. Siempre es mejor el de ejercer la acción de convencer al otro, de tratar de hacerle entender que las propuestas que hacen están mal. Yo recuerdo también en aquella época nosotros aceptamos tener una reunión con la ministra de Educación, en aquel momento Susana de Cive, ya post-ley de Educación Superior, fue la representación del movimiento estudiantil a discutir con la ministra y a explicarle cuál era nuestro punto de vista sobre las consecuencias negativas que la política, la legislación en materia de educación superior que aquel gobierno proponía, para nosotros tenía. Y me parece que están todas, los procesos de movilización, las tomas de las facultades, pero también el ejercicio de convencer al otro y de proponer líneas de acción alternativas, redacciones alternativas, en definitiva, políticas y acciones institucionales desde la universidad que defiendan la autonomía plena para poder tomar decisiones en cuanto a planes de estudio, investigación, etcétera. Y bueno, me volvió a quedar lo del convenio colectivo. Yo no le saco importancia del convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo, yo creo que sí, que la universidad, y si bien ha tenido distintos momentos, mejores y peores, tiene un desafío por poder, y esto no es un problema que le atañe al Consejo Superior en primera instancia o al rectorado, sino a cada una de las facultades, y ahí veremos que hay niveles desparejos de realización de concursos. Es decir, lo deseable sería tener una planta de docentes, tanto de profesores regulares como de auxiliares docentes, concursada al máximo posible y no caer en las designaciones interinas. Pero el tema del convenio colectivo de trabajo pone otra cosa en discusión, pone en crisis una concepción, digamos, de la función docente y del modo de acceder y permanecer y renovar el cargo docente que está planteado en nuestro estatuto y que algunos tenemos convicción en defender ese modelo, en contra de otros, como puede ser el de una carrera docente con una mera actualización periódica, que plantean quienes defienden el convenio colectivo de trabajo. Entonces hay una discusión ahí conceptual que sería extraordinario poder darla, que no la vamos a poder dar hoy, ni siquiera casi empezarla, pero quiero decir que cuando el Consejo Superior de la Universidad decidió retirar la delegación de la representación en la comisión paritaria del CIN, lo hizo en defensa de su autonomía y en defensa de su estatuto, que hasta acá la propia comunidad de la UBA ha defendido en este aspecto. Muchísimas gracias.
ha quedado grabado todo esto, o sea que seguramente el rectorado, la Secretaría Académica en su documento podrá sintetizar. No lo voy a hacer porque no voy a tomar partido y no tiene sentido. Así que le agradezco muchísimo a los panelistas y espero que el conjunto de la universidad pueda aprovechar de estas ponencias. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecerles y entregarles a ustedes un recuerdo de su participación en esta reunión y un pin de la UBA, que es lo que nos da identidad a todos los que estamos acá para encontrarnos y discutir hoy y seguir discutiendo. Muchísimas gracias. Quebró el Banco Central, el default de la deuda externa, y que la política de estos años fue tratar de reconstruir todo eso, no de transformarlo. Por eso siempre nosotros del Partido Obrero hemos mostrado el carácter conservador que tenía el movimiento que encabezó el kirchnerismo, y que, como en otros aspectos de la vida, digamos, en los ferrocarriles, con los Cirigliano, con las privatizadas, con los subsidios, para tratar de rescatar lo que se había quebrado. Con el pago de la deuda externa, estos canjes que ahora están estallando en los juzgados de Griesa, porque fueron como volver a reanudar la dependencia de nuestro país del sistema financiero internacional. En la universidad fue el rescate de esas viejas camarillas. Y por eso hoy tenemos en la Universidad de Buenos Aires ese entrelazamiento que nosotros mostramos y anunciamos a los ojos de toda la sociedad, de cómo los partidos que supuestamente se pelean afuera, la UCR, el PJ, los kirchneristas, todos juntos pueden compartir un rectorado y armar suculentos negocios, digamos, a costa de la universidad. El kirchnerismo intervino muy fuerte por eso en la primera elección de Aliu. Cuando nosotros estábamos en el colegio, me acuerdo que peleamos por la democratización de la universidad en el año 2006, y hay un momento donde efectivamente hubo una intervención directa del gobierno nacional diciendo, bueno, acá cómo se hace para, frente a un movimiento estudiantil y docente que reclamaba la democratización. Es decir, que los intereses de la universidad tenían que ser los de las mayorías que viven en nuestro país y no los de negocios de algunas multinacionales, que son las que se van quedando con la educación. El gobierno nacional puso el Congreso, la policía, armó todo el escenario para poder garantizar los mismos intereses sociales, digamos, que venían de la década anterior. Eso hoy está más actual que nunca. Digamos, nosotros tenemos un rector que viene del Congreso del Banco, el Banco Santander Río, que es, digamos, el emblema de la universidad. Yo los invito a todos los que están acá a que vayan a la Facultad de Económicas. Es impresionante, pero uno entra a la Facultad de Económicas, abre la puerta y dice, el Banco Santander, el banco que la UBA eligió para vos. Es increíble, es el banco que la UBA eligió para nosotros. Ya es una locura, o sea, el hecho de que los trabajadores de la UBA tendrían que cobrar por un banco público, es decir, el negocio que hace el Banco Santander a partir de tener el flujo de dinero en la universidad no tiene ninguna razón de ser. Pero el Banco Santander es interesante porque son los que arman la política educativa de esta universidad. Ellos tienen Universia, que es digamos, el departamento universitario del Banco Santander, y convocaron un congreso con más de 1000 rectores de todos los países, a cual fue Barbieri, y ahí se discutió, bueno, qué es lo que había que hacer, y cómo flexibilizar los planes de estudios, cómo armar sistemas de crédito, de posgrados, de esto y lo otro, y cómo desarrollar lo que son las mercancías educativas, que es lo que frente a la crisis mundial pide el capital. A ver cómo hacen ustedes para que la universidad sea una fuente de negocios permanente. Y entonces es una gran desintegración de la función de la universidad, una gran desnaturalización, y que nosotros en las ciencias sociales, yo estudiante de sociología, lo vivimos como una gran mediocridad, es decir, como un achatamiento, donde el problema es acumular los papers, los papeles que pide el Banco Mundial, y se arma esto, se arma lo otro, grandes currículums que no lee nadie, y ningún tipo de acción realmente transformadora de los grandes problemas que tiene hoy el país en el que nosotros vivimos. Nosotros tenemos una universidad donde el decano bienvenidos a la universidad, bienvenidos a la UBA. Hoy nos toca
discutir el rol del movimiento estudiantil en la perspectiva de este tipo de eventos que está organizando el rectorado de la universidad, con el objetivo de profundizar una discusión acerca de qué pasó, qué es lo que está pasando y cuál es la propuesta que tiene la Universidad de Buenos Aires para... El nombre dice el siglo XXI y ya estamos re avanzados en el siglo XXI, ¿no? Yo diría para mediados del siglo XXI. Hoy nos toca discutir quizás aquello sobre lo que hay más bibliografía, sobre lo que hay más discusión, sobre lo que hay más debate, sobre lo que hay más prensa, en términos de lo que es la universidad pública y la Universidad de Buenos Aires en particular, que es su movimiento estudiantil. En el panel de hoy están destacados dirigentes estudiantiles actuales, está también, no sé si tan destacados, pero estamos otros dirigentes de otras épocas, y la idea es que cada uno de ellos, yo me voy a tener a mi rol de coordinador, moderador en la medida que me dejen, que cada uno de ellos hable 10 minutos en términos del rol del movimiento estudiantil en esta Universidad de Buenos Aires que se viene, y la verdad que me parece mucho más interesante el ida y vuelta. No, la charla de ellos seguramente va a ser muy interesante, pero también me parece interesante el ida y vuelta que se puede generar con cada uno de ustedes, en función también de nosotros como panelistas poder responder a las inquietudes y a los análisis que el público plantee. Simplemente, nada, para tener un orden, empieza Juliana Siner, sigue Igal Kessefman, luego sigue Constancia Bocio, Arturo Pozzali y cierra, porque es el mayor de todos, Carlos Masvélez. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, tenemos que abordar este tema del movimiento estudiantil. En mi caso, digamos, como protagonista, saben que soy presidente de la FUBA, de la Federación Universitaria de Buenos Aires, de acá de la universidad, desde hace un año. Y en general, digamos, toda mi vida personal lo tuve que poner ahora porque había que hacer una especie de currículum acá para la charla. Bueno, fui presidente en el centro de estudiantes también de un colegio universitario del Pellegrini cuando era más chico, y en general, digamos, viví toda el estudio acá en la universidad ligado a una militancia política. Pienso que lo primero sería definir esto del siglo XXI, ¿no?, que aparece ahí como parte del movimiento estudiantil en este contexto. Es, digamos, el sindicato no docente ligado a las autoridades de la universidad para justamente acabar con el cuestionamiento y con la lucha de estudiantes y docentes. Como fue algo que se conoció públicamente, finalmente tuvieron que bajar al rector Alterini de la dictadura militar, que era el que quería asumir con esos métodos. Entonces, bueno, ¿cómo darle un cierre, digamos, a mi intervención? Nosotros lo que vemos es que efectivamente el siglo XXI, por más que se trate de presentar como una nueva era de la humanidad, tiene todos los problemas que arrastraba el siglo XX, que es por sobre todo el agotamiento ya fatal de este régimen social en que vivimos y que quiere armar de nuestra universidad una mercancía o una fuente de lucro, de negocios que degradan las potencialidades y el estudio científico. Vemos que el gobierno que nosotros tenemos y que se presentó y que la universidad trató de armar, carta abierta, esto lo otro, finalmente quedó completamente integrado al funcionamiento de las viejas camarillas universitarias y ahora implicado incluso penalmente en estos negocios. Y que el movimiento estudiantil entonces tiene el desafío básicamente de acabar con todo esto. Es decir, para eso lucha hoy la Federación Universitaria, y por eso van a ver que la FUBA tiene su principal aliado en la clase obrera, en el movimiento obrero, que pelea contra los despidos, contra las suspensiones, que está peleando por tener con los sindicatos docentes y no docentes un salario igual a la canasta familiar. Hoy en la universidad seguimos con los 10.000 ad honorem. La Universidad de Buenos Aires sigue con una gigantesca flexibilización laboral,
de docentes interinos, donde año tras año son recontratados a través de contratos basura, de contratos precarios, y no hay, digamos, las condiciones más elementales para los becarios de la universidad, de los investigadores, que seguimos reclamando que efectivamente le paguen lo que deben, porque se firmó a partir de la última lucha que se dio, que tenían que tener por lo menos un lugar donde investigar, cobrar un salario que no podía estar por la mitad de lo que cobran en el CONICET, y efectivamente, bueno, a partir de esta lucha, de estas peleas, es como se puede ir defendiendo la universidad de este régimen social y de este régimen universitario que defiende intereses completamente minoritarios, parasitarios, y que bueno, que es evidente que lo que va avanzando también en este siglo es la conciencia del movimiento estudiantil y docente sobre este problema y su organización para decir, bueno, esto, señores, se tiene que terminar y es necesario una alternativa política que le dé un rumbo para nuestra universidad y para nuestro país. Nosotros estamos convocando un congreso y con esto termino. No se asusten, ya terminamos, pero es importante esto. Estamos convocando un congreso donde queremos reunir asambleas de trabajadores de todas partes del país y a jóvenes estudiantes. Es decir, que el movimiento estudiantil tenga su aliado no en los Cirigliano, en los Rogio, en la base social capitalista que hoy exige una devaluación y que quiere gobernar con Scioli, con Massa o con alguno, digamos, de los que se presentan con Macri para lo que viene, sino que preparemos a partir de la lucha en defensa de la universidad y de la lucha en defensa de los trabajadores una alternativa política común que pueda efectivamente darle a nuestro país un desarrollo que hoy, bueno, ya los gobiernos de la dictadura militar para acá han demostrado, unos y otros, que son incapaces de superar la crisis permanente a la cual llevan una y otra vez al país que tenemos. Así que bueno, esa es nuestra opinión y muchas gracias. Muchas gracias. Les pido... Y que marcó evidentemente la vida de una nueva generación de estudiantes que son los que estamos hoy protagonizando este movimiento. Cuando yo ingresé al colegio me acuerdo que eran los primeros años de los centros que ya eran centros de izquierda, es decir, centros que más allá de las diferentes agrupaciones que los componían, no tenían la ligación orgánica que habían tenido en la década anterior con el rectorado, digamos, de la universidad, lo que eran los centros de Franja Morada. Ya el Colegio Carlos Pellegrini, incluso unos años 2000, 2001, ya habían ganado por primera vez después de la dictadura militar los primeros centros que no respondían a la UCR, que fue un panorama, digamos, general en toda la UBA. Por ende, el siglo XXI, pienso que arrastró todos los problemas, digamos, que venían del siglo XX, pero volvió a reactualizar, y para el movimiento estudiantil eso es muy importante, la gran crisis del capitalismo, es decir, el estallido de las relaciones sociales en nuestro país, las grandes movilizaciones populares, el movimiento piquetero, la caída de gobiernos a partir de enormes levantamientos que le dieron un giro claramente al rumbo que tomaban los acontecimientos y las características que tenía el movimiento estudiantil que venía interviniendo en ellos y que, bueno, quedaron frente a los ojos de todo el mundo, es decir, los centros de estudiantes ligados al rectorado y que eran una plataforma, bueno, como se vio ahora en los últimos días, que sigue siendo, pero que con los diferentes casos que están habiendo de cómo militantes estudiantiles pasaban rápidamente, en todo lo que fue el grupo Sushi y demás, rápidamente ocupar puestos ministeriales, incluso en, bueno, servicios de inteligencia como tenemos hoy. Es decir, yo al venir acá no puedo dejar de decir que hoy tenemos una Universidad de Buenos Aires donde tenemos un servicio de inteligencia que maneja el rectorado, que es Darío Richarte, y que justamente era parte de los estudiantes que en ese momento se incorporaban al movimiento estudiantil de los 90 y rápidamente pasaban a ocupar las principales esferas del gobierno. Eso fue quebrado por el movimiento popular y evidentemente cambió el rumbo de nuestro país y bueno, ya la experiencia que nosotros vivimos, yo en ese momento ya era chico, todavía no ingresé al colegio muy poco después, fueron ya un movimiento estudiantil combativo que dio grandes peleas. Y que de alguna manera eso pienso que también refuta, voy más o menos rápido porque no, así podemos hablar todos, refuta la idea del kirchnerismo en la medida en que ellos se presentan, digamos, como la recuperación de la política, un movimiento estudiantil que vendría a ser el fruto del gobierno de Néstor Kirchner, el de Cristina Kirchner, digamos, de los últimos tiempos. Bueno, no es así, es una intervención muy tardía la del kirchnerismo en el movimiento estudiantil. De hecho,
en esos momentos, me acuerdo cuando recién ingresamos al colegio, habría grandes movilizaciones, había grandes luchas, y el kirchnerismo, que era ya gobierno, empezaba a ser gobierno, todavía ni siquiera tenía un armado político propio, o estaba los jóvenes K, que iban de Alberto Fernández, algunas otras escuelas, pero digamos no pasaba absolutamente nada. Pienso que el kirchnerismo, la relación que tuvo con la universidad, y que eso es importante, fue tratar de reconstruir los lazos y todo lo que se había quedado, digamos, quebrado después de la rebelión popular, la crisis capitalista que hizo pelota a nuestro país, que disolvió las monedas. De la Facultad de Arquitectura es al mismo tiempo el dueño de la empresa Point, que es el que está armando con Mauricio Macri, ahora hay que ver si lo pueden hacer o no, un gran emprendimiento inmobiliario en la zona sur, para que suba el valor de la tierra de la zona sur y de esa manera poder fomentar los negocios, los que quieren ir a invertir ahí. Eso no tiene nada que ver, imagínense, con las necesidades de la población de Lugano, de la Villa 20, de todas las zonas esas que se organizan permanentemente para estar arraigadas en su lugar y que reclaman la urbanización. La UBA, en lugar de favorecer la urbanización, va a favorecer la expulsión de todas esas poblaciones, armando con el decano empresario este gran emprendimiento ahí con el centro cívico del macrismo. Bueno, después lo de Débora Giorgi, digamos, ya daría para hablar horas y horas, porque involucra y muestra cómo toda la Universidad de Buenos Aires funciona como una tercerizada de las empresas que están ligadas a funcionarios y profesores y al propio Ministerio Kirchnerista ¿cómo se llama?, de Industria, donde van fondos a empresas que son todas medio fantasmas, la misma gente, cobran los subsidios y después va la UBA a auditar y dice que está todo fenómeno, pero en realidad es porque los que son auditores son al mismo tiempo los auditados, o sea, son todos los mismos. Salió en la Nación, les recomiendo que vean, porque ahí, bueno, muestra de forma completamente cruda cuáles son los negocios entre el gobierno nacional, el rectorado y de la universidad y los intereses y cómo se desnaturaliza completamente El último dato, para no abundar, es que hoy ya tenemos en la Facultad de Agronomía armado un comité académico asesor integrado por Bunge Born. Es decir, que los que están discutiendo qué es lo que tienen que investigar los docentes, los investigadores de la Facultad de Agronomía, son Bunge Born, Maizar. Después la UBA crea estas semillas que sirven para hacer pelota del suelo, pero para que se pueda sembrar, digamos, en lugares con el CONICET y todas alianzas con el gobierno, se investiga para ver cómo hacer para que estas pools de siembra y para que este capital financiero que se invierte en el negocio de la soja pueda sacar su máximo rendimiento. Cuando en realidad nuestro país no tiene ese problema, cómo hacer para que tenga un máximo rendimiento la soja, para que se la lleve Maizar, sino al revés, cómo hacer para industrializar la Argentina. Incluso nosotros como federación, por ejemplo, sacamos una protesta cuando vino acá Galucio, a la Facultad de Económicas, así que la UBA le ponía el sello a los emprendimientos que van a votar la semana que viene, esta nueva ley de hidrocarburos, que es para entregar nuestro país a Chevron. Así nunca va a haber universidad. Es decir, no puede haber una universidad en un país que en lugar de desarrollar sus fuerzas productivas, se quiere convertir en un emirato árabe para poder llegar a pagar los vencimientos de 2015, que es, digamos, el proyecto oficial, y la universidad, en lugar de decir, bueno, esto es incompatible con nosotros, miren, nos parece que los hidrocarburos deberían... Bueno, está privatizada, quieren ya la tecnicatura de hidrocarburos, la están acreditando la CONIAU, y se está desmantelando en la Facultad de Ingeniería. La facultad nuestra, la universidad debería decir, no, estos hidrocarburos tienen que servir un desarrollo genuino de los intereses del pueblo argentino, y está completamente, digamos, ausente. Entonces, bueno, nosotros hemos atravesado esta década. Atravesamos esta década con una posición de lucha, de confrontación política contra los intereses que se quisieron preservar. En la universidad eso se vio de forma brutal a través de las represiones que hemos sufrido por parte de las autoridades y de sus patotas, porque acuérdense que antes de Mariano Ferreira y las patotas de las barras bravas que se mandaban a pelear contra los tercerizados o contra los docentes, las tuvimos acá en la UBA. En ese mismo 2006, cuando la barra brava de Boca fue mandada por APUBA, que